Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca del manejo de pacientes traumatizados en rayos X y tomografía. Con el manejo nos referimos a algunas técnicas que vamos a ver de movilización de pacientes que debemos hacer, que no, cómo tomar, cómo eh, actuar en algunas situaciones y ese tipo de cosas. Al final también vamos a ver algunas técnicas para que ustedes puedan manejar mejor esos pacientes, ese tipo de pacientes, sin movilizarlos mucho. Entonces comenzamos viendo que en la práctica médica de hoy en día, un alto porcentaje de los diagnósticos se basan en estudios de imágenes médicas, en general, rayos X, tomografía, resonancia magnética, la misma sonografía, y se habla de un 70% de los diagnósticos que sin estudios de imágenes médicas no pueden ser confirmados hoy en día. Así que eso nos da a entender la, el alto porcentaje de pacientes que llega a nuestra área, cualquiera que sea en la que estemos. Si un 70% de los diagnósticos no se confirman sin un estudio de imágenes médicas, ya eso nos dice de antemano que hay un alto volumen de personas y la importancia de los estudios de imágenes médicas hoy en día. ¿Qué es un traumatismo? Antes de hablar de pacientes de trauma, ¿verdad? Y estamos hablando de traumatismo físico, en este caso, no psicológico. Es un daño físico en alguna parte del cuerpo, eso es un trauma, un traumatismo. Un paciente traumatizado es alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida, como está este caballero aquí, por ejemplo. Una fractura, por otro lado, es la pérdida de continuidad de un tejido óseo. Eso como definición general. Abarca desde una pequeña fisura hasta la rotura total del hueso con desplazamiento de los dos extremos de la fractura del hueso. Y ya eso, dependiendo de cómo se fracture ese hueso, se llaman de diferentes tipos. En imágenes médicas, entonces, la definición vendría siendo la pérdida de la continuidad de la línea o las líneas que forman la silueta de un hueso, como en este caso, en aquí la clavícula. Se supone que estas líneas que la forman deberían ser continuas, si uno conoce la anatomía normal, ¿verdad? Pero en este caso hay una discontinuidad, se rompe la continuidad, eso es una fractura. Vamos a ver, para entender y hacernos la idea de qué importancia tiene que nosotros sepamos manejar los pacientes traumatizados que nos llegan a las áreas de rayos X y tomografía. Importancia en general, ¿verdad? En cualquier área, pero en este caso vamos a ver rayos X y tomografía, que son las áreas en donde más manejamos ese tipo de pacientes por el tipo de imágenes que hacemos, que son las que se aplican 1A para el diagnóstico de fracturas y traumas, traumatismos internos en cráneo y cosas así. Yo hice hace un tiempo unas estadísticas comparativas entre Semadoja y el NEI Arias Lora, que son centros que atienden una gran cantidad de pacientes. Y en específico el NEI, que es un hospital traumatológico que solamente atiende pacientes de trauma, en contraste con Semadoja, para que ustedes vean la cantidad de pacientes y cuáles por segmentación de edades y eso que llegan a ese tipo de áreas. Entonces, comenzamos con Semadoja. Pacientes atendidos diariamente en rayos X y tomografía. En tomografía, eso es en turnos de 24 horas, ¿verdad? En ciclo de 24 horas. Se atienden unos 90 pacientes. Eso en el momento que yo hice las estadísticas, ¿verdad? Y en rayos X, unos 60 pacientes. O sea, en total, 150 pacientes. De esos 150, 35 eran de trauma, o sea, el 23%. Es un porcentaje bien alto. Ya usted puede entender que si usted está en una de esas áreas, le van a llegar muchos pacientes traumatizados y en condiciones diferentes, usted tiene que tener la habilidad de manejarlos. Aquí lo vemos con un gráfico.
un 23% y por otras causas ya un 77%. Se ve bien feo esto, disculpen, es el cambio porque lo estoy abriendo aquí con Google y no con PowerPoint. Saben que cambian las letras y todo, pero nada, lo importante es la información. Entonces, de estos casos que mencionamos, de los 35 casos de trauma, 18 eran niños entre 1 y 10 años, que esa es otra categoría que sabemos que tenemos que tener, vamos a llamarlo así, una habilidad especial para tratar con los niños. 60% y el otro 40% eran adultos. Entonces, pasamos al NEI. Pacientes atendidos diariamente en tomografía, en un turno de 24 horas, a unos 45. En ese momento lo estaban haciendo por citas. Y en rayos X, 190 pacientes al día atienden en promedio. Eso es un promedio, lo que yo le estoy mostrando. Eso es un muestreo de una semana y la cantidad total se dividió entre 5 y tenemos una media. Entonces, 235 pacientes, ellos atienden entre tomografía y rayos X, muchos pacientes. Y de esos, 164 son de trauma, el 70%, porque es un hospital especializado en pacientes de trauma. Esa es la diferencia, ¿verdad?, que hace en esos números. Pero ya ustedes ven en general que no se lo despintan. En rayos X y tomografía le van a llegar muchos pacientes de trauma, que tienen accidentes, que se fracturaron, que se cayeron de un motor, que es muy frecuente aquí, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Trauma un 70% y por otras causas, las cuales sea, un dolor de cabeza, etcétera, un 30%. El estado del paciente. Es muy importante que nosotros sepamos, tengamos presente que los pacientes que pasan por un traumatismo tienen un estado psicológico que debemos tomar en cuenta y debemos ser pacientes primero que todo, ¿verdad? Y entender las situaciones, en muchos casos, por el bien del paciente y también por nosotros mismos, ¿verdad? Para hacer un buen trabajo. El paciente va a llegar en la mayoría de los casos con dolor y eso puede dificultarnos el manejo de ese paciente y tenemos que ser pacientes y entender. Va a llegar con desesperación, puede llegar inconsciente, que son uno de los pacientes más delicados, puesto que un paciente que está consciente, si tú lo vas a mover, tú le tocas el brazo y si le duele te va a decir, o va a tener una reacción, ¿verdad? Ay, me duele, no me toque ahí. Pero el paciente que está inconsciente no va a decirte nada. O sea que tú tienes que tratarlo como que tiene el cuerpo entero fracturado y con sumo cuidado para no hacerle un daño, que es algo que ustedes saben que siempre tenemos pendiente y le criticamos a los servicios de transporte de emergencias. No voy a mencionar al 911. Entonces, esos pacientes tienen posibilidad de morir. Y si están conscientes, lo saben. Pudo pasar algo para que nos pongamos una idea, si nos pongamos en los zapatos de un paciente que está llegando al área. Vemos esta imagen, ¿verdad? Supongamos que fue un accidente de tránsito e iban más personas, algún familiar de esa persona. Lo están llevando a él o a ella solo al área de rayos X o tomografía. Y aparte de su condición física en ese momento, él no sabe qué pasó con sus familiares, están en otra área, si están bien, si no, una preocupación real, lo que es que si se le dañó su vehículo, todo eso le está pasando por la mente a ese paciente, aparte de la condición por la que está pasando en el momento. Y muchos se pueden poner impertinentes, se pueden poner a gritar, todo eso nosotros debemos de saberlo y entenderlo para no actuar de mala manera, hacerlo profesionalmente y no tampoco desesperarnos. Ok, un tema para el que vamos a abrir
los micrófonos ahorita y debatirlo un poquito, es lo de la indicación que les llega de la radiografía o tomografía versus la realización y lo que se le va a hacer al paciente. Hay muchas incongruencias, muchas cosas que llegan que uno ni sabe cómo fue que le indicaron, porque no dan pies con bola, como decimos aquí. Y tenemos que tener mucho conocimiento de lo que estamos haciendo, en algunos casos para no dañar al paciente con una de esas indicaciones que no proceden. Por ejemplo, estamos viendo aquí imágenes en donde ejemplos de indicaciones que le pueden llegar a ustedes a las manos de posiciones, proyecciones radiográficas. Es más en rayos X que esto se da porque en tomografía, como ustedes ya saben, se acuesta al paciente casi siempre boca arriba en la camilla, en el 98% de los casos. O sea que el paciente está acostado y la dificultad está en pasarlo de la camilla donde lo traen a la de tomografía, que eso es otro tema que vamos a ver más adelante. No tanto el posicionamiento. En rayos X pasa más esto. Por ejemplo, paciente que tuvo un accidente de motor o de vehículo, rodó, como decimos aquí, se cayó, sospechan múltiples fracturas. Lo traen en una silla de ruedas o en una camilla y usted coge la indicación y la indicación, oh sorpresa, dice radiografía de columna lumbar, AP lateral y con extensión y flexión. Ustedes saben lo que es con extensión y flexión. Entonces, en esos casos es donde usted abre los ojos y como dos huevos, así se pregunta, porque ¿cómo rayo? Un paciente que trae en una camilla, que está politraumatizado, que no se sabe dónde tiene una fractura, que eso es lo que quieren investigar, si tiene una fractura o no, y le están indicando una extensión y flexión. O sea, si ese paciente tiene alguna fractura en la columna, en alguna parte de la columna, si no hay un daño, pues se lo vamos a provocar en este caso, si lo ponemos a hacer esas proyecciones. Ese es uno de esos casos en donde simplemente buscamos a la persona encargada del área o a los compañeros que estén ahí, a quien esté por encima de nosotros, y vamos a evaluar ese caso para desestimarlo regularmente, porque no es correcto hacer ciertas posiciones con pacientes que se sospechan de fracturas. Cuando hablamos de identificar fracturas para diagnóstico en imágenes médicas, debemos de tratar de movilizar lo menos posible al paciente, lo menos posible. Los protocolos de radiográficos vamos a ser ligeros con ellos. Lo que vamos a buscar principalmente es que se vea la fractura, no necesariamente hacerle todas las posiciones de rutina que lleva en ese momento. Otro ejemplo, un paciente que te llega con un cabestrillo. Ustedes saben lo que es un cabestrillo, cuando pues es difícil por aquí explicar este tipo de cosas. Cuando a la persona le duele el hombro o se lo disloca, que le enganchan el brazo en una cosa de tela. Tú tienes el brazo en posición de L, descansando, eso es un cabestrillo. O con un yeso, y cuando usted investiga, tuvo un trauma, sospechando una fractura, y cuando usted ve la indicación, pues sorpresa, tiene un hombro AP y axial. Ustedes saben, esta es la posición, la proyección axial de hombro. En ese instante, ya a usted también se le prende la alarma. Y en esos casos, como mencionaba, lo que vamos a buscar es, si sospechan de una fractura, es identificarla. ¿Con qué procedemos? Vamos a hacer la proyección más sencilla. Sí, vamos a proceder, porque en muchos casos, cuando se hace el consenso con los radiólogos o su superior, eso se desestima. Se manda al paciente que vaya donde su médico, que revisen la indicación otra vez. Uno le explica al paciente cómo es la posición y por qué
no debería hacerla si tiene dolor en el brazo, si sospechan de una fractura. Y que el médico ya entonces la cambie o que decida. Pero si se va a realizar la radiografía, lo que regularmente se hace es que se hace la más sencilla. Por ejemplo, se le hace la AP solamente. Y si el paciente tiene un yeso o no puede mover el brazo, en esa misma posición que tenga el brazo, se trata de radiografiar esa área, en ese caso el hombro o el húmero. Que se vea simplemente el hueso, que se vean las articulaciones proximal y distal y que si hay una fractura se identifique. No ponernos a forzar con este tipo de cosas, ni que laterales, por ejemplo, en los casos de fémur, paciente que venga por posible fractura, un accidente, y le indiquen radiografía de fémur. Esta es la lateral, que ustedes saben que es bien incómoda de hacerla para el paciente. No vamos a poner al paciente a hacer eso. Usted se imagina de que no venga, eche su pierna para allá y póngase de lado, que aquí dice que hay que hacerle AP lateral. Yo no tengo que ver con eso. O sea, no. Vamos a hacerle la más sencilla, que es la AP. Se le puede hacer incluso en muchos casos en la misma camilla que lo traen y no hay que pasarlo hacia la de rayos X, poniéndole el chasis por debajo. Movilizar al paciente lo menos posible para simplemente identificar si hay una fractura o no. Y hacemos las proyecciones que entendamos prudentes. Por eso mencionaba antes de iniciar con esta partecita que debemos tener mucho conocimiento de lo que estamos haciendo, debemos estar bien claros, ser profesionales, tirar páginas para la izquierda en lo de nosotros, para cuando nos lleguen este tipo de casos, tener el conocimiento suficiente para discernir qué usted puede hacer, qué es prudente hacer y qué no. Y no ocasionarle un daño futuro al paciente y buscarse un problema también usted, que hay que mencionar esa parte. Uno de los casos muy frecuentes, que siempre lo menciono, es la radiografía de tórax, que siempre indican AP por PA. Puede venir un paciente de trauma, en este caso que aplica, con una radiografía PA indicada. Y aquí no es el caso de que el paciente vaya a hacer una posición indebida y que le vaya a causar problemas, sino que lo que se va a ver en la imagen no va a ser suficiente en muchos casos para el diagnóstico, para el correcto diagnóstico. En una PA, ustedes saben que solamente se ven bien nítidos los pulmones y el mediastino. Y en muchas ocasiones incluso cortamos las flotantes, no salen en las imágenes. Entonces, la historia clínica, el por qué se le indican siempre, y cuando nos encontremos cosas así, ya llevarlo a discusión con otras personas del área, sean compañeros, superiores, y decidir si se va a realizar o si se va a mandar donde su médico para que revisen esa indicación. Sería excelente que fuera un médico del mismo centro el que le indicó, que en esos casos se resuelve más fácil. Nada más hay que darle una llamadita y presentarle la inquietud. Ok, continuamos. Vamos a hablar de transferencia y movilización. Con los pacientes de trauma se da mucho que tenemos que movilizarlos de una superficie para otra. Y en rayos X, o sea, en tomografía es más la transferencia, lo que es pasarlo de una superficie para la otra, a la camilla. Y en rayos X también se involucra la movilización, que si lateral, que si AP, que si oblicua. O sea, hay que movilizar al paciente. Una transferencia es el proceso de levantar y o cargar a un paciente para pasarlo de una superficie a otra, como mencionaba. Y podemos pensar, pero esto es algo sencillo, que lo hacemos siempre, pero conlleva un riesgo la ejecución y han pasado muchos casos, que yo he vivido muchos de esos, en donde el paciente incluso se ha caído. Implica un cambio de plano y de superficie. O sea, usted está cargando a una persona y llevándola de un punto A a un punto B. Puede dar lugar a una lesión más grave si usted no lo hace correctamente.
un paciente que tenga, o el mismo ejemplo de ahorita, un trauma y haya alguna fractura en la columna lumbar, dorsal o cervical, y en ese cargar al paciente y llevarlo para la otra camilla, si no se hace correctamente, eso puede agravar el problema del paciente. O peor aún, si no tenía un problema, podemos ocasionárselos. Que eso es lo que a mí me molesta muchísimo a veces con las personas de los servicios de aquí de emergencia. Cuando sin conocimiento cargan a los pacientes como que son sacos de papa. Los agarran por los brazos, por los pies y etcétera. Y una fractura en una de esas áreas puede costarle incluso la vida al paciente si se maneja mal esa situación. O que se caiga, usted se imagina. Esto es una transferencia de una superficie a otra. Entonces ya la movilización es el movimiento que se realiza sobre la misma superficie, implicando cambios de posición o de situación. Por ejemplo, girarse, ponerse de lado. En cuanto a las movilizaciones, pueden ser activas o pasivas. Las activas son aquellas que puede realizar el paciente por sí mismo y bajo nuestra supervisión, que son las ideales, ¿verdad? Cuando usted le pregunta, ¿usted se puede pasar usted mismo para la camilla? Sí, yo puedo. Vamos a hacerlo al pasito. Y el mismo paciente va y te ayuda o se pasa él mismo. Eso es lo ideal, porque él sabe dónde, o él o ella sabe dónde le duele, sabe cómo lo va a hacer y ahí el menor daño posible es en esa situación. Y las pasivas, en el caso de las movilizaciones, son realizadas por el profesional en los distintos segmentos corporales. O sea, nosotros se aplican en pacientes que no pueden realizar esfuerzos o que están inmóviles. Por ejemplo, los pacientes que están inconscientes o cuadraplégicos, o bueno, que no se puedan mover, que somos nosotros los que vamos a mover al paciente. En muchos casos, si usted es pequeño, pequeña, y le toca un paciente bien pesadito o grande, si usted nota o usted ya se dio cuenta que sola no va a poder, busque ayuda para eso, para movilizar al paciente, para ponerlo de lado, si tiene que sentarlo, etcétera, etcétera. No trate de hacerlo solo y que vaya a causarle un daño, moverlo mal al paciente, que se vaya bueno, podemos causarle daño si no podemos, por ejemplo, ponerlo de lado, en un ejemplo, y no nos da la fuerza, no podemos simplemente, eso puede llevar a que apliquemos fuerza donde no debemos, que torzamos alguna extremidad del paciente. Mejor buscar ayuda. Y para aplicar algunas técnicas que vamos a ver ahora también, como cuando usted va a poner un paciente de lado, que no debe hacerlo por partes, sino que el cuerpo debe girar al mismo tiempo para que la columna completa se quede recta. En muchas ocasiones eso solo no lo podemos hacer. Este caballero que está aquí es bien flaquito y es fácil de manejar, pero una persona que sea 3 veces el peso o la altura de él, hay posiciones que no vamos a poder hacerlas solo, que tenemos que buscar ayuda. Bien, vamos a ver un video para yo ir explicándole algunas cositas. Ok, miren, en este video tenemos un paciente en la camilla. Es la de rayos X, pero imagínense que puede ser la de tomografía también. Al transferir a un paciente, eso es una transferencia, debemos tratar de sujetar algunos puntos para que el cuerpo completo quede recto. Aquí están utilizando una sábana y fue a propósito, porque sabemos que en muchos casos la tablilla de trauma, que es la que se le pone abajo, que regularmente es mamey, anaranjada, no la tenemos a mano o no la tiene en la ambulancia que trae al paciente. Con una simple sábana
que aparece en cualquier sitio, o con este colchón, en dado caso, se puede transferir el colchón completo para acá. Hay unos que son más finitos que incluso no tiene que quitarlo, solamente tiene que subir un poquito la potencia de, de la técnica que usted haga y va a salir la imagen bien. Con esto se puede movilizar la cadera o la cintura, por los hombros, el cuello y las piernas. En esos puntos usted debe sujetar para que la columna del paciente al transferirlo quede derecha. Por eso, como mencionaba anteriormente, se necesita ayuda. Incluso que este paciente es flaquito y no pesa mucho, se necesita ayuda para que estos puntos claves no se tuerza al paciente. En este caso, se coordina. Ya estos muchachos tienen entrenamiento para movilización de los pacientes. Seguimos. Pero esa es la idea, que al transferir la columna completa, sobre todo el cuello y la cabeza del paciente, los brazos estén pegados del cuerpo, las piernas y las rodillas que queden rectas si está acostado, tratando de evitar que haya algún daño, si hay una fractura o algo, no empeorarla. Si el paciente llega en silla de ruedas, pues y el paciente puede pararse, por ejemplo, un poquito, podemos ayudarlo a acercarse a la camilla y a que se suba. Siempre también tenemos que cuidarnos nosotros con hacer fuerza con los pacientes, tratar de tener la espalda recta en la mayoría de los casos, porque podemos hacernos daño nosotros también. Movilizando entonces al paciente, que vienen siendo las proyecciones radiográficas. En el caso de rayos X, en tomografía, lo que vamos a ver solamente es una transferencia y ponemos al paciente derechito y ahí hacemos todo el trabajo. Pero en rayos X le voy a dar ahora algunas técnicas, algunos tips
para que sin mover al paciente ustedes puedan realizar algunas proyecciones. Miren, si el paciente llega en una camilla, hay muchas proyecciones que ustedes la pueden hacer sin tener que transferir al paciente para la camilla de rayos X. El tubo te lo puede mover y ponerlo como si esta fuera la camilla de rayos X y ponerlo encima, dependiendo del área. Si el tubo no llega más para acá, por ejemplo, y le están indicando rodillas, pies o algo así, pues simplemente te voltea la camilla y le pone la cabeza al paciente para el otro lado. El chasis se lo pone debajo del área. Ojo, otra vez, si necesita ayuda de más personas para movilizar al paciente, lo hace, busca ayuda. Y así usted evita transferir al paciente, que es un riesgo siempre. Aquí en esta posición usted puede hacer tórax AP, puede hacer cervical. Él está doblándose para que yo le entre el chasis debajo. No es que lo vamos a hacer así, ¿vale? Imagínese que ya está abajo el chasis y el paciente está derecho. Usted puede hacer cráneo, cervical, tórax AP, columna dorsal, columna lumbar. Todo lo que sea AP, usted lo puede realizar con el paciente en esa camilla. No va a salir la imagen tan nítida como si fuera aquí, porque no hay filtrado del Bookie, pero se prefiere que salga un poquito menos de calidad, que la calidad sea un poquito menor en la imagen, a que usted tenga que movilizar a un paciente politraumatizado o simplemente de trauma. Sentado también en una silla de ruedas, usted puede realizar proyecciones poniendo el chasis detrás. Usted puede hacer ahí lumbar. Si va a ser lumbar, ya se lo tiene que comunicar al radiólogo porque la cadera va a quedar, se van a ver las piernas de adelante, pero la columna queda derecha si usted lo sienta bien derecho al paciente. Puede hacer dorsal, puede hacer tórax AP, que aunque se va a magnificar el corazón, si por ejemplo lo que están es evaluando los pulmones del paciente, pues usted hace la salvedad y la puede hacer aquí. Te pone el tubo mirando para allá, obviamente, ¿verdad? Asimismo, cervical, cráneo, puede hacer. Esta es una técnica que usted puede utilizar para hacer laterales de tórax, de columna, de cadera, de extremidades, de cráneo, sin tener que poner al paciente de lado. El paciente se quedó AP y usted entonces pone el tubo de lado, si se lo permite el equipo. Hay equipos que no permiten hacer ese movimiento. Te pone el tubo de lado y pone el chasis del otro lado. Y usted, en vez de girar al paciente, gira la habitación completa. Vamos a decirlo de esa manera. Esto es para sujetar el chasis, pero no tiene necesariamente que ser eso. Usted puede improvisar, usar su ingenio y con cualquier cosa usted para un chasis ahí. En dado caso, usted le puede poner también una bata a un paciente, una bata plomada a un paciente que acompañe a esa persona y que sostenga el chasis un momentito. Y así usted hace laterales sin tener que movilizar al paciente. Esto se puede hacer en la camilla que traen al paciente también. Las fotos fueron en la de rayos X, pero también se puede hacer en la otra camilla. Ok. Hasta aquí con esta clase. Vamos a abrir las preguntas.